Y la transmisión más emblemática que se me ocurre y que me emocionó que comentaras fue esto de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, histórica y genial. Me encanta esa historia. Pero ¿sabes por qué fue histórica? Porque la gente se la creyó. Sí. La gente salió a ver si es cierto que estaban llegando. La gente se apanicó, le dio miedo. Lo narró tan bien esa radioteatro novela que la gente llegó a creer que realmente nos estaban invadiendo ovnis. Sí, ¿no? Hubo llamadas a la policía de gente diciendo que había ovnis en su patio, que había extraterrestres en su casa. Sí. Entonces así llegó de extremo. Hubo suicidios esa noche de gente que se asustó tanto. Fue muy impactante. Sí, imagínate, porque estuvo bien hecho, estuvo creíble. Este señor tenía un don de palabra, una voz espectacular. A ver si un día conseguimos ese audio, por ahí debe estar. El audio. ¿También? Sí, nada más que dura más de una hora. Entonces no, un pedacito. Poner, sobre todo cuando dice, yo lo escuché decir, y entonces llegó la guerra de dos mundos, se llamaba. Sí, pero hay que empezar a platicar desde el principio. ¿De qué se trata? Por la gente que no haya escuchado jamás esta historia, ¿quieres empezar a contarnos cómo empezó la historia? La historia es algo muy sencillo porque Orson Welles, si mal no lo pronuncio bien, lo digo, La Guerra de Dos Mundos es una adaptación de una novela de ciencia ficción que así se llamaba, La Guerra de Dos Mundos. Y perdón que saque mi acordeón, pero es muy importante que ustedes sepan que esto era es un teatro, como bien dicho, de principio a fin. No fue era una adaptación para el teatro. Sí, y se puso en la radio. Entonces el famoso Orson Welles, un gran escritor, un gran, yo creo que uno de los mejores locutores que ha habido en la historia, porque hacerte creer que iban a haber una guerra entre nosotros y los extraterrestres, y que iban a llegar, lógicamente, estas naves. Él tuvo el afán de poner sonidos y poner todo y narrarlo, y él lo narró de tal forma que él estaba bien. Él decía, estoy viendo que y lo voy a decir, y empezaba a narrar cómo la nave espacial que llegaba, sus luces, el humo, empezó a narrar las luces, el humo mismo, los colores, rayos mortales y cómo hacía explosión todo. Sí, pero no fue nada más él, porque fue un trabajo en equipo, estuvo súper bien pensado, y ahorita se maneja como que fue un accidente, pero no fue accidente, fue un experimento social pensando qué tan fácil era manipular las masas. Es verdad. Y el mensaje de que esto era una grabación, era un programa, era radioteatro dirigido por Orson Welles, solo se dijo al principio. Cualquiera que llegó 2 segundos después que se acabó el mensaje, y como no había pasado nunca antes eso, todo el mundo pensó que eran las noticias, entonces fue muy impactante para todos. Así es, eso es lo increíble. ¿Por qué? Porque si ese experimento tuvo cosas trágicas, tuvo muertes, al día de hoy, históricamente se considera como un accidente, bien lo dices, sin embargo, en ese momento la gente no lo vivió como un accidente, lo vivió como algo real. Fue una manipulación psicológica muy dura, se colapsaron las salidas de la ciudad, puentes, hubo caos, porque aparte escogió la noche de brujas, noche que ya de por sí la gente le gusta sentir miedo, estar un poco asustada. Bueno, tal vez por eso sí vieron extraterrestres, gente seguía por ahí disfrazada y todo el mundo con miedo, actuando raro. Es cierto, era Halloween. Era Halloween, fue el 31 de octubre cuando se les ocurrió hacer el show. Qué triste noticia, pero qué realidad, ¿no? Sí, pero estuvo muy bien trabajado porque el guionista, mira, en ese entonces Orson Welles tenía 23 años, nadie lo conocía, nadie sabía quién era, no fue como algo esperado, la gente no sabía que iba a pasar algo tan genial. Pero ese guión ya estaba trabajado con mucha anticipación, y quien hizo el guión fue quien después hizo el guión de Casablanca, o sea, es gente cineasta muy preparada. Ajá, sí, entonces no eran nadie, eran muy chiquitillos todos, pero fue gente que después de eso se fue directo a Hollywood, tuvo todas las puertas abiertas y pues hicieron películas y cosas geniales. Los dos, Orson Welles, sí. No me acuerdo cómo se llama el que dirigió Casablanca, pero él fue el del guión. Ahorita lo conseguimos. Y también es bien importante mencionar, mira, esto te lo voy a presentar porque tú tienes una memoria fotográfica increíble. Fíjate que en esa misma época que se inicia las radionovelas, la XCW también fue pionera en varias radionovelas en México, ya que estamos hablando de los 100 años de México. Esto ya lo ha dicho Araceli en varios programas, esto ya lo ha mencionado Araceli varias veces, pero sí me gustaría mencionarlo, sobre todo lo que yo viví de niño. Fíjate que sí, esto a mí me tocó por mi edad y lógicamente por los años que se está mencionando. Dice, algunos
Unos estudios otorgaron a la XEW la paternidad del primer serie radiofónica emitida en México. Esto fue en 1932. El cineasta Alejandro Galindo y su hermano Marco Aurelio realizaron la primera radionovela transmitida en esa emisora, una adaptación clásica de Dumas, Los Tres Mosqueteros. Sí. Pero al inicio de la década dorada de la serie de la XW no llegaría hasta 1941 con la serie Ave sin Nido, que narraba la vida de Anita Montemar. Pero a mí lo que más me gustó, y sobre todo encontré en todo lo que son la historia de la radio, es quizá uno de los héroes radiofónicos más populares de México, y después en Centroamérica, Colombia y Ecuador fue Calimán. Sí, que se habíamos comentado que en Colombia fue todavía más exitoso de lo que fue en México. Sí. Nació en 1963, pero yo nací en 1962, por eso te digo, un año antes yo ya había nacido, ya tenía orejas para escuchar a Calimán. Sí. Trasladado luego a una historieta que a mí mi papá me la compraba en 1965. Wow. Teníamos una historieta de Calimán sí. que fue algo impresionante. Entonces, un profesional de medio radiofónico que se llamaba Vicente Leñero, muy conocido en esa época, apuntó algunas pautas y recursos literarios para conseguir un melodrama radiovelado, según sus propias experiencias, como un guión de la XEW en series de amor, de tragedia, de sangre, Bajo el Río, Bodas de Plata, La Fea. Esos son muchos nombres, pero la estructura increíble empezó a ser radionovela, que es diferente a lo que mencionamos al principio del radioteatro, es que te dejaban en continuará la próxima semana. Sí, un truco de las radionovelas es, hay algo emocionante, sigue aventajando, lo resuelven, pero lo resuelven a medias, porque al final te tienes que quedar con la emoción de aguantar toda una semana a escuchar el siguiente capítulo. Sí. Entonces, a pesar de que hayan resuelto algo en este episodio, no resolvieron algo que te va a dejar con la espinita y el interés de buscarlos la siguiente semana. No. Ese es como el encanto de estas series radiofónicas. Sí. Oye, otra gran diferencia que me gustaría aclararle a los radioescuchas y a los cibernautas es que los radioteatros realmente había un teatro dentro de la estación, habían actores, hacían sonidos especiales, tenían varios personajes en el teatro, llevaban todo el equipo radiofónico a un teatro chiquito, o al revés, el radio se metía a la sección de radio y hacían una radionovela teatral de un solo evento. Entonces era como ir al teatro. La